Hola, en esta nueva cápsula del programa Ciencia 2030 acerca de estrategias metodológicas docentes, revisaremos en qué consiste el Design Thinking, que puede ser implementado en distintos espacios de educación y no solo en espacios de ingeniería, donde usualmente se encuentra. Vamos a ver de qué se trata. En esta cápsula presentaremos en qué consiste el Design Thinking o pensamiento de diseño y su vínculo con la educación STEM, en sus principios y propósitos, para luego discutir algunos aspectos de su implementación en la práctica, es decir, qué modificaciones tendríamos que hacer para incorporarla, y finalmente dar algunos consejos y datos para aminorar la complejidad de innovar con esta estrategia de enseñanza en tus cursos. Design Thinking es una estrategia enmarcada en la educación STEM, que es un acrónimo en inglés que mezcla la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática en un solo espacio de enseñanza y aprendizaje, donde en el ideal las 4 disciplinas están integradas, conversan entre ellas, pero tienen espacios y objetivos de aprendizaje propios, que son potenciados por este trabajo en conjunto. Hay estrategias de STEM que consideran una disciplina, múltiples disciplinas o todas ellas en una misma actividad. Con esta metodología, cada estudiante puede aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes para, a través del trabajo práctico, enfocado en productos y proyectos, poder desarrollar y potenciar habilidades como la creatividad, la comunicación, la investigación, el liderazgo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Son habilidades en general difíciles de trabajar, que requieren un desarrollo en diversos espacios y no siempre se trasladan de un contexto a otro. Por ello es importante tener un conjunto de experiencias en este paradigma, para que cada estudiante tenga muchas oportunidades para demostrar estas habilidades y además aquellas que son propias de cada disciplina. Entonces, Design Thinking o pensamiento de diseño es una metodología dentro de STEM que busca crear ideas innovadoras que solucionen problemas reales de los usuarios, es decir, aquellos que reciban esta solución. Está pensado en usuarios porque fue creado como una estrategia para plantear transformaciones o crear nuevos productos y servicios. Entonces, aplica para ideas de negocios que puedan desarrollarse a lo largo de este proceso. A pesar de que pueda estar más ligado inicialmente a ingeniería o al mundo de los negocios, tiene varios elementos que rescataremos para la enseñanza. Esta estrategia consiste en 5 pasos que describiremos. El primero de ellos es empatizar. Es ir a buscar a aquellas personas que tienen la problemática o están en contacto con ella. Vamos a definir quiénes son y conversar con ellos para entender cuál es el problema a fondo. Una vez completado este diálogo, se va a definir y encuadrar el problema. Puede que sea una situación compleja y podamos abarcar solo una parte de ella, como puede que nuestra solución o producto ataque el problema pero no lo resuelva del todo. O podríamos ser ambiciosos y tratar de abarcar la solución por completo. Eso depende de cómo enmarquemos esta definición. Luego vamos a idear una solución, crearla en el papel, y para ello deberíamos aprovechar los conocimientos del mundo de la ingeniería, la ciencia, la tecnología y la matemática para poder crear esta solución. Luego, directamente vamos a prototipar en la siguiente etapa, es decir, hacer tangible la solución. Esto significa que si estamos pensando en un producto, vamos a crearlo a baja escala. Y si estamos hablando de un servicio, implica crear los procesos en forma simplificada que nos lleven al desarrollo de este servicio. Para, en una última etapa, volver a tener contacto con los usuarios para presentarles nuestra solución y a partir de esa conversación podremos entender si la propuesta resuelve el problema o hay cosas que es necesario modificar, pues lo que queremos lograr es una herramienta real y útil para la comunidad. Esta estrategia de desarrollo de ideas y productos fue desarrollada en la industria y ha sido ocupada en diversas empresas. Por citar algunas de ellas, Twitter, Airbnb, Apple, pero también ha sido reconocida como una herramienta en el mundo de la educación. Sobre todo porque lo que propone es pensar como un diseñador, ponernos en una perspectiva distinta del papel que podemos jugar dentro de la sociedad, para permitirnos construir soluciones novedosas a problemas reales existentes en nuestro ambiente. Vamos a rescatar este aporte para el mundo de la educación. Y lo primero que podemos rescatar es que estas 5 etapas tienen un paralelo con las habilidades y actividades que realiza un investigador o investigadora en su ámbito disciplinar. En el caso de la etapa empatizar, donde vamos a preguntar al usuario, el objetivo de esta etapa es similar a las habilidades desplegadas para definir la pregunta de investigación.
La investigación tiene que ser posible de concretar y lo mismo sucede con el problema que vamos a resolver. Una vez que pasamos a la etapa de definir, en Design Thinking podemos hacer el paralelo con las actividades de investigar y usar modelos que ayudan a agrupar la información que está en la literatura y la práctica para enmarcar el problema que vamos a resolver. En la etapa de idear, creamos nuevas soluciones y esto se asemeja a la actividad de crear hipótesis o modelar que realiza el científico o científica para ordenar y entender la naturaleza. Si estamos en la etapa de prototipar, cuando se concreta el modelo de producto o servicio, tiene un paralelo con las ideas de experimentación y el uso de instrumentos de medición, porque estamos en la acción de investigar y hacer tangible aquellas ideas propias de los modelos científicos, que de alguna forma también ponemos a prueba. Y cuando finalmente vamos a probar el producto o servicio, estamos rescatando la información del prototipado y las pruebas con usuarios de nuestra solución, y en la actividad científica tenemos una actividad similar en el análisis de resultados y la interpretación de ellos, como actividades que son análogas e importantes en este proceso de reflexión en ambos espacios. Entonces, hay ciertas similitudes entre estos dos mundos en cuanto a las habilidades desplegadas. No es claro que sean exactamente las mismas, pero el hecho de aplicarlas en un contexto distinto puede ayudar a su desarrollo de estas habilidades, siendo un nuevo espacio para demostrar cómo cada estudiante las utiliza y las va mejorando. Design Thinking, trasladada a una estrategia de aprendizaje, tiene múltiples formas de implementación. Vamos a destacar una de ellas, el modelo Ignite. Este modelo ordena el proceso de creación de esta solución y lo estructura en forma de ciclo de aprendizaje. Una estrategia podría desarrollarse en un tiempo corto, en una o varias clases, como también podría tomar todo el semestre. En el caso de Ignite, está pensado para un arco que dure todo un semestre al menos. Este proceso parte con la definición de un problema que tiene un contexto y alcance. Luego viene el proceso de idear posibles soluciones, donde todas las ideas son aceptadas y no las descartamos a priori. Una vez agotadas las ideas, elegimos la mejor solución, aquella que es óptima o que es factible de ser desarrollada en el curso. Y solo con esa solución pasamos a crear un prototipo que nos va a llevar a poner ese prototipo a prueba, acercándolo a la comunidad y a los expertos del área, para pasar a una última etapa que nos lleva a hacer un cuestionamiento del curso, su currículum y el problema planteado, para que en las siguientes iteraciones del curso se pueda considerar una mejor definición del problema y de los procesos que se desarrollan. Esta estrategia fue puesta a prueba y hay evidencia que tiene algunos resultados, sobre todo impactando en la motivación y en el involucramiento de los estudiantes, tanto emocional como en forma cognitiva. Por ello, puede ser una estrategia que nosotros apliquemos en nuestro curso y de todas formas no es la única forma de implementar Design Thinking en el aula, por lo que podríamos investigar y acercarnos a otros ciclos de aprendizaje donde podemos apoyar nuestro diseño. Desde el punto de vista de las distintas estrategias didácticas que podemos implementar, esta en particular tiene algunas ventajas, que son: primero, aprovechar las oportunidades de aprendizaje vinculadas al contexto, porque vamos a estar en contacto directo tanto con el problema a resolver como con las personas afectadas por este problema. Esto nos ayuda a incorporar motivaciones propias de cada estudiante a las actividades del curso, dado su contexto, no solo físico dentro de la universidad, sino también de las historias personales y las visiones que tiene cada uno de ellos. El tercer punto es que, en forma intrínseca, al estar dentro del paraguas STEM, podemos incorporar elementos interdisciplinarios, por cuanto la búsqueda de soluciones no se puede limitar y hay que atravesar distintas disciplinas y soluciones, transitando entre tópicos y contextos. Cuando estemos en la etapa de definir, estaremos más cerca de la ciencia y la matemática, y cuando estamos en la etapa de prototipar, estaremos más cerca de la ingeniería y tecnología, pero vamos a ir moviéndonos entre ellas de forma orgánica. A medida que las necesitemos, cada una de ellas se va a ir manifestando. Finalmente, es importante destacar que cada grupo va a desarrollar, mucho antes de terminar su formación, una experiencia relevante que puede ser incluida en el portafolio de cada estudiante. Esto es un producto o servicio que puede tener proyección, se puede convertir en una empresa o fundación, con un impacto mucho más allá del curso. Esto puede ser una motivación adicional
pues cada nueva propuesta puede tener un impacto concreto en la comunidad. Entonces, vamos a revisar ideas de cómo poder implementar Design Thinking en nuestro curso. Primero, debemos preocuparnos de tener una visión clara y con límites definidos para enmarcar los desafíos. Vamos a especificar algunos pasos del proceso que nos va a llevar a implementar Design Thinking en un curso. Primero, debemos definir el contexto, ese desafío de diseño que vamos a atender. Para ello es buena idea que nosotros pongamos a prueba estas ideas de diseño. Entonces, cuando planifiquemos el curso, podemos usar la misma estrategia para diseñar este desafío. Podríamos realizar estas 3 etapas, donde vamos a primero planificar quiénes son aquellas personas a las que vamos a alcanzar y que puede ser toda la población o un segmento de ella, ya sea geográfico o etario. ¿A cuáles de ellas queremos afectar? ¿En qué cantidad? ¿Cómo son? ¿Están cerca? Y si tenemos acceso a ellas. Y por supuesto potenciales problemas que tienen estas personas. No vamos a definir un problema o un actor, sino que vamos a dejar espacio para que el estudiantado también pueda aportar y le haga sentido afectar a estas personas. Por lo tanto, proponga otros problemas que quizás nosotros no vemos. Puede ser importante priorizar a aquellas personas con las que ya contemos y podamos tener acceso, en especial para las primeras etapas del ciclo. Luego, debemos crear un enunciado que encapsule el desafío y que contenga los 3 elementos del proceso: contexto, personajes y problema. Lo formularemos como definición que llame la atención a cada estudiante. Finalmente, podemos poner a prueba este enunciado. Vamos a presentarlo a otros profesores o incluso a estudiantes y vamos a tratar de responder estas 2 preguntas. Si el enunciado permite abarcar todo el problema y si abre posibilidades múltiples para abordar el problema e involucrar a los participantes del curso. Con esto vamos a tener claridad en el desafío a resolver. Vamos a tener una pregunta que nos va a acompañar durante todo el semestre. Y por lo tanto es importante que sea una definición que esté fuertemente vinculada con aquello que queremos lograr, que es el aprendizaje de aquellos conocimientos disciplinares y la posibilidad que tienen otras actividades del curso para complementar este desafío. Tomemos como ejemplo un curso donde el tema central es la energía, en el contexto de las ciencias físicas. Podríamos, para este curso, hacer las siguientes consideraciones. Primero, incluir a personas que estén geográficamente cerca, no solo de la comuna donde está la universidad, pero de todas las edades inicialmente. El problema que podríamos considerar que afecta a ellos es el uso eficiente de la energía. Puede tener diversas fuentes como la comprensión del concepto de energía, el acceso a aparatos eficientes o ciertas rutinas personales que pueden empobrecer este uso, entre otras causas. Entonces, podríamos plantear la siguiente pregunta que guíe nuestro proceso. ¿Cómo logramos concientizar a la comunidad cercana a la universidad acerca del uso eficiente de la energía? Una vez definida esta pregunta, podemos ir a los potenciales usuarios y a los docentes del departamento para que opinen acerca de esta pregunta, si es relevante como problema y si a través de un proyecto podríamos enseñar los tópicos de energía que son necesarios para este curso. Una vez comencemos el curso, podríamos plantear en el modelo Ignite las etapas de este proceso, que partirían con el planteamiento del problema, definiendo alcances. Por ejemplo, en qué aspectos podemos hacer más eficiente el uso de energía y en cuáles quizás no es factible proponerlo. Luego, podemos plantear como opciones la creación de aplicaciones que ayuden al manejo de la energía, un servicio de asesoramiento o campañas publicitarias que tengan como propósito concientizar acerca del uso eficiente de la energía. Si estas fueran las únicas opciones, podríamos elegir
construir un servicio de asesoría que conversara con la población y que le ayudara, caso a caso, a mejorar el uso de la energía. Entonces tendríamos que crear el prototipo de este servicio. Podríamos plantear qué pasos son necesarios para completar el proceso de asesoramiento, desde el contacto con los usuarios hasta el análisis de las mejoras que se propongan. Si tenemos claro en qué consistirá, entonces podemos presentarlo tanto a vecinos como a docentes del departamento para recibir sus opiniones. Y finalmente decidir si este servicio cumple con resolver el problema planteado, si se ha logrado aplicar los conocimientos y habilidades que se requieren para este curso. Dado que estamos en una metodología más bien abierta, entonces este es uno de los muchos caminos que puede seguir el semestre. Pero con ello podemos imaginar a qué problemas nos podríamos enfrentar y qué recursos vamos a necesitar a lo largo del curso. Entonces, en cada una de las etapas del proceso, ya sea de Design Thinking o Ignite, deberíamos considerar algunas cosas. Primero, definir qué se hará en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de selección de ideas a prototipar, qué estrategia permitirá encontrar la propuesta ideal para nuestras circunstancias. Esto incluye qué producto se debe entregar, que en el caso de nuestro curso de energía podría ser un reporte de ese proceso de toma de decisión y las razones que llevaron a la elección de la idea. Luego, considerar en qué parte del trabajo vamos a utilizar trabajo sincrónico con el cuerpo docente en clase y trabajo asincrónico, que podría ser individual o grupal. Por ejemplo, podríamos contemplar la elección de la idea en clase, pero la confección del reporte antes mencionado fuera de clase. Es importante que la lluvia de ideas y la negociación de las soluciones se realice en forma presencial para favorecer el diálogo y la inclusión de todas las ideas. Podría haber espacio de trabajo en terreno, en especial en la primera etapa, donde vamos a ir a entrevistar a aquellos potenciales usuarios, recogiendo información que nos permita después proponer soluciones. En el caso del ejemplo, podríamos encuestar acerca de qué medidas ya toman respecto al uso de la energía, en el caso de que lo hayan considerado. En las últimas etapas donde aplicamos nuestra solución, también queremos que este contacto con la comunidad se dé. Por lo tanto, debemos considerar qué tipo de pruebas y presentaciones se realizarán. Finalmente, cada producto entregado es susceptible de ser evaluado. Entonces hay que definir qué se espera de esos productos y cómo están orientados a los resultados de aprendizaje, para que no sean solo una evaluación del producto como tal, sino también puedan reflejar aquellos aprendizajes y aquellas actitudes que se hayan logrado desarrollar. Deberíamos poder reflejar dentro de este proceso de enseñanza con Design Thinking ciertos valores y estrategias que son parte de la metodología y que se cuentan dentro de sus fortalezas. Primero, no solo estamos involucrando a cada estudiante en el proceso, sino que los estamos empoderando, afirmando que ellos tienen algunas herramientas y junto con el apoyo del equipo docente pueden crear soluciones reales y potencialmente gravitantes dentro de las problemáticas de los usuarios. Es importante esta consideración, en especial en el ambiente profesional. Luego, podemos aumentar la empatía, pues no centramos la actividad sobre nuestros problemas, sino aquellos problemas que afectan a otros actores. Y ese trabajo constante que se hace para validar el problema y cuáles son las mejores soluciones, genera vínculos empáticos que son importantes en nuestro desarrollo como personas. Tercero, la estrategia permite permanecer curiosos, pues todas las preguntas van abriendo puertas que llevan a conocer cosas nuevas, tanto disciplinares como adyacentes a la disciplina. Es una buena idea entonces estar atentos a estas oportunidades para seguirlas y alimentarlas. Estamos obligados en estos trabajos a colaborar, pues hay muy pocos problemas que se pueden completar en forma individual. Esto nos llama a conversar, a discutir, a consensuar en base de ideas y propuestas cómo se va a desarrollar el proyecto. Es una oportunidad entonces para colaborar, debatir y acordar. Esto implica que nosotros debemos valorar la diversidad de puntos de vista, y este es un valor que está presente en el diseño institucional. Podemos potenciarlo a través del diálogo en distintas etapas del proceso y por lo tanto considerarlo como un eje de nuestro trabajo. Esto se manifiesta en las múltiples opciones que informarán nuestras decisiones, tanto de los estudiantes, docentes y actores de la comunidad, cada uno de ellos con sus visiones y criterios propios, que alimentarán este ecosistema de problemas y soluciones.
Entonces, al ir tomando esas decisiones, probablemente no podremos contentar a todos y la solución no sea definitiva. Probablemente tengamos que volver a mejorar el producto y servicio. Seguiremos entonces un proceso donde el error puede ser una fuente importante de aprendizaje, donde las iteraciones y mejoras sean parte de las expectativas y valores del curso. Por último, debemos tomar ciertos riesgos. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos no tienen una única solución, una respuesta conocida, y por lo tanto nuestra propuesta tiene un riesgo asociado. Podemos manejar esta incertidumbre como una oportunidad para hacer cosas nuevas y que se pueda manejar en grupo. Entonces, si te logramos convencer un poco de que es una buena idea usar esta estrategia en tu curso, ahora te presentamos algunos consejos e ideas a considerar en tu implementación. Primero, esta estrategia tiene algunas similitudes con otras en el mundo de la docencia y didáctica STEM, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en desafíos y la indagación. Pero una de las cosas que destaca al Design Thinking entre ellas es la empatía, es el contacto que vamos a tener con los usuarios finales. En algunas de estas estrategias podríamos completarlas sin conversar con la comunidad afectada o resolver problemas que no son atingentes a otros actores. Entonces, deberíamos destacar estos puntos de contacto haciéndolos relevantes en el desarrollo del producto o servicio. Lo siguiente es tener en cuenta que la estrategia plantea grados de incertidumbre en su ejecución, porque al ampliar los problemas y las soluciones, podríamos tener una amplia diversidad al momento de plantear los proyectos. Para disminuir esta incertidumbre, podemos diversificar las actividades del curso, con instancias en paralelo que ayuden a conceptos más disciplinarios y propios de cada curso. A pesar de eso, podríamos tener grupos que lleguen a soluciones que no funcionen o planteen prototipos que no puedan ser construidos. Entonces hay ciertas incertidumbres que son parte de la estrategia y debemos abrazarlas, no escondernos de ellas. Finalmente, estos desafíos e incertidumbres podrían generar sentimientos negativos en el grupo y complicar a los estudiantes, por lo que es importante considerar cómo estos errores pueden ser transformados en oportunidades de aprendizaje, desde las actividades del curso y la construcción de soluciones. Vamos a participar de un proceso más real y cercano a la industria y a la academia, cuando nos enfrentemos a estos problemas y los superemos. Entonces, es una parte importante de la formación de cada estudiante, pero debemos orientarlo y acompañarlo como cualquier otro aprendizaje. Por último, hay ciertas actividades que van a formar parte del proceso del curso y es bueno que las destaquemos. Una de ellas es que al buscar ideas debemos ser amplios y no descartar ninguna de ellas a priori, pues va a ser un proceso constante durante el desarrollo del producto. Por ello, debemos mantenernos siempre positivos, que las opiniones y consideraciones que tengamos destaquen aspectos positivos del problema y las soluciones, potenciándolos para resolver aquellos aspectos más disminuidos. Siempre debemos mantener esa postura. Antes de criticar, debemos sugerir. Lo siguiente es considerar como una buena práctica prototipar para decidir. Podemos iniciar el proceso de prototipado para decidir si una idea es buena, y eso nos obliga a adelantar el proceso, pero siempre con la opción de volver atrás y elegir otro prototipo. Esta es una forma de aprender, construir para entender, y hay ciertas personas que les favorecen este tipo de procesos, por lo que es una buena idea contar con material tangible como tarjetas adhesivas y papeles de colores para la lluvia de ideas, por ejemplo. Eso nos puede ayudar a ordenar la conversación en las diferentes etapas. Lo siguiente es tratar de hacer visible aquello que es conceptual, por lo que podemos favorecer el pensar visualmente. Podemos construir diagramas, prototipar, crear objetos para demostrar y mostrar a otros que no participan de las clases, porque en varios momentos vamos a contactar a los usuarios. Entonces es buena idea contar con una diversidad de herramientas y no solo con las ideas en bruto. Podemos contar con imágenes, diagramas que nos puedan ayudar en esta conversación. Y como cierre, queremos destacar que esta búsqueda de las necesidades humanas tiene algunas implicancias. Debemos estar abiertos a cuáles son esas problemáticas y las motivaciones en cada contexto, que va a ser más amplio, pues va a involucrar a estudiantes del curso en particular, el cuerpo docente y la universidad en su lugar físico como en su lugar social.
Esa apertura nos ayudará a buscar estos problemas y de alguna forma hacernos cargo de algunas de esas necesidades. Muchas gracias por estar presente en esta presentación. Te dejamos con algunas fuentes que pueden ser de interés, como las definiciones de Design Thinking en español, una revista abierta de educación STEM con artículos de experiencias de aplicación en estas metodologías y el vínculo con la Escuela de Diseño de Stanford con buenas ideas para la implementación del pensamiento de diseño y algunas baterías de instrumentos para poder aplicarlo. Como parte del proyecto Ciencia 2030, estaremos compartiendo más cápsulas de metodologías docentes que te pueden servir para implementar en el futuro mejores clases y alcanzar los aprendizajes que el estudiantado necesite en su formación. Muchas gracias.